Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a aprender cómo hacer un árbol en Cinema 4D para utilizarlo en nuestros proyectos con el render de V-Ray Bridge. Y en esta ocasión me encuentro en el Cinema 4D R14 porque por alguna razón en el R15 no he podido instalar el bridge, el V-Ray Bridge, porque me marca un error. Así que para comenzar vamos a seleccionar el render de V-Ray, vamos a irnos a iluminación indirecta y vamos a seleccionar un parámetro ya por defecto que es Very Fast for Print Size, y nos vamos a Environment, vamos a dejarlo todo como está y vamos a enfocarnos en lo que va a ser este tutorial. Sé que no es el mejor método tal vez para hacer un árbol, pero es el que hace poco estuve haciendo un proyecto y necesitaba tener árboles y pues hice uno y quería compartir esto con ustedes. Vamos a comenzar, vamos a crear una esfera, vamos a Display, vamos a seleccionar Shading Lines para poder ver los segmentos y las líneas. Vamos a irnos a las esferas, vamos a seleccionar icosaedro en el tipo de esfera y vamos a subir los segmentos tal vez a 36. Esto va a depender de lo que ustedes quieran lograr. Después vamos a hacer esta esfera editable con el icono de aquí. Entonces vamos a deformarla un poco. Bueno, primero vamos a dejarla como está, pero vamos a agregar un deformador a la esfera que va a ser un displacer o desplazamiento, y lo vamos a hacer hijo de la esfera. Ya que lo que tenemos como hijo, vamos a la pestaña de Shading y seleccionamos Noise o ruido. Y vemos ya cómo se nos comienza un poco ahí a deformar. Y en la intensidad vamos a subir un poco la intensidad. No vamos a subirla mucho porque después al momento de agregar las que van a ser nuestras hojas del árbol, pues da un efecto medio extraño. Ok, antes de seguir adelante vamos a crear un poco de iluminación y vamos para eso primero a generar un objeto nulo para que pueda ser el target o el objetivo de nuestra luz. Clic derecho en la luz, nos vamos a etiquetas de Cinema 4D y seleccionamos target u objetivo, y una vez seleccionada la etiqueta arrastramos el objeto nulo hacia el espacio donde nos dice Target Object y vamos a acomodar nuestro objeto nulo justo al centro de nuestra esfera. Y la luz vamos a subirla simplemente para tener una referencia, ¿no?, de luz arriba y un poco a la derecha, algo así. Ok, ya tenemos nuestra iluminación. Solamente para comenzar vamos a probar el render. Ahí tenemos nuestra iluminación. V-Ray Bridge, se me olvidó. Aquí en iluminación directa tenemos que activar iluminación global. Ok, simplemente activarla. Ya tenemos ahí nuestra esfera. A la luz también tenemos que agregarle una etiqueta de V-Ray, que es V-Ray Light, obviamente. Y vamos a probar ahora. Ok, ahí lo tenemos. Ahora sí vamos a continuar. Aquí comienza lo interesante. Vamos a comenzar a crear nuestras hojas. Como les decía, sé que tal vez no es la forma o el proceso más indicado para crear un árbol, pero es una manera sencilla y lo quería compartir. Así que seleccionamos nuestra esfera, clic derecho, nos vamos a etiquetas de V-Ray y seleccionamos V-Ray Full. Ok, si hacemos el primer render, nos damos cuenta que ya nos comienza a generar pelo. Vamos a comenzar a cambiar los parámetros del pelo y vamos a crear un material, y el material tiene que ser un material para V-Ray. Seleccionamos Shader, V-Ray Bridge y V-Ray Advanced Material. Doble clic. A mí me gusta seleccionar Object V-Ray. Nos vamos simplemente al Diffuse Layer y vamos a cargar una textura. Vamos a cargar imagen
Y yo he seleccionado una textura de pasto. Pueden seleccionar cualquier textura de pasto que encuentren en Google y simplemente la abren. Esa simplemente nos va a recoger color. No va a ser nada más que recoger color para nuestro objeto. Una vez que tenemos ya nuestra textura, la arrastramos a la esfera. Ahí vemos como la esfera ya nos comienza a recoger el color. Hacemos otro render para probar. Ahí podemos un poco más distinguir lo que está sucediendo con el pelo. Ok, a continuación vamos a ver algunos parámetros que vamos a cambiar, pero eso ya va a depender de ustedes, va a depender del tipo de árbol que quieran hacer, o del tipo de proyecto, o de su preferencia. Esto ya es completamente personal. Aquí vamos a seleccionar una longitud de 10 y vamos a ir probando cuál es la que mejor funciona. Un grosor de 2 tal vez, o incluso de 3. Y las demás son simplemente variaciones. Por ejemplo, la variación de la dirección vamos a poner 0.5. Variación de la longitud vamos a poner 0.5 también. Del grosor no. Y de la gravedad también 0.5. Aquí vamos a seleccionar, en vez de por área, vamos a seleccionar por face o por cara, que nos funciona mejor para el efecto que queremos lograr. Y vamos a hacer otro render. Ok, vemos aquí que las hojas son cuadradas, así que lo que vamos a hacer es otra vez irnos a la etiqueta de Full y seleccionar el Taper o Taper. Vamos a seleccionar en 2, que lo que va a hacer es que nos va a hacer las hojas triangulares. Lo tenemos. Vamos a seleccionar 1.5. A partir de este momento ya podemos comenzar a modificar un poco los parámetros tanto de longitud como de grosor, y también el conteo de hojas por cara para lograr el resultado que nosotros queramos. Incluso podemos modificar todavía la esfera y las hojas se van a adaptar a la forma de la esfera. En este caso yo voy a reducir un poco el conteo de hojas, probablemente incluso a 7, y lo que voy a hacer entonces, con la forma en la que creé el árbol que hice en mi proyecto pasado, fue reducir la esfera y fue crear diferentes segmentos, simplemente arrastrando la esfera que ya tengo, presionando control para que se copie al momento de arrastrar. Simplemente voy cambiando el tamaño de la esfera en los diferentes segmentos. A partir de aquí ya va a ser la decisión de cada quien, o las preferencias, de acuerdo a sus preferencias, la forma en la que quieran darle al árbol. Igual si quisieran compartir lo que ustedes han hecho sería de mucha utilidad, porque esta es la forma que a mí me sirvió más, pero igual sé que hay otros métodos para hacerlo. Vamos a hacer un render para ver cómo se ve. Bueno, la primera impresión para mí es reducir un poco el tamaño de las hojas, así como también checar la luz, porque creo que no está generando sombras. Vamos a poner activar sombras y voy a seleccionar mis etiquetas para modificar un poco el tamaño, la longitud. Tal vez voy a ponerla en 7, incluso en 6, el grosor 2. Ok, ya se ve un poco mejor. Ya lo demás sería crear el tronco y las ramas, y vamos a hacerlo de manera rápida. Voy a enseñarles la forma para crear un tronco y las ramas. Vamos a seleccionar un cilindro. Vamos a reducir el radio del cilindro y tal vez subir un poco la longitud. Voy a subir un poco también el radio. Ok, vamos a seleccionar
En segmentos de rotación probablemente unos 50. Y los segmentos de altura también vamos a subirlos para tener más polígonos con los que podamos trabajar. Ok, una vez teniendo esto, lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregar un deformador al cilindro. Para esto vamos a hacerlo editable. Agregamos un deformador y el deformador va a ser un taper o tapper. Vamos a ajustarlo a nuestro objeto, o pueden dejarlo así. A mí me gusta ajustarlo. Y vamos a subir la fuerza. Para eso tenemos que hacerlo hijo del objeto que queremos modificar. Eso es simplemente para hacerlo más angosto, en este caso del lado de arriba, y vamos a reducir la curvatura. Ahí está. Voy a seleccionar mi cilindro, clic derecho, y voy a seleccionar Current State to Object, o el estado actual al objeto, para que se nos genere un objeto ya con las cualidades que deseamos o que modificamos con el taper. Vamos a seleccionar otro deformador y va a ser el displacer. Lo voy a hacer hijo del cilindro. Selecciono el displacer y me voy a shading y selecciono un ruido. Ahí vemos como ya se nos está deformando, y podemos irnos a objeto y reducir la cantidad de desplazamiento a un parámetro que nos convenza a nosotros. Vamos a hacer la misma operación que antes. Clic derecho en el cilindro, current state to object. Nos vamos una vez más al cilindro y vamos a agregar un último deformador, y este va a ser el twist, y simplemente subir la fuerza. Vamos a hacerlo hijo del cilindro, siempre se me olvida. Clic derecho, current state to object. Aquí tenemos más o menos nuestro tronco, y lo siguiente ya solamente sería agregar una textura. Podemos crear una textura. Voy a copiar esta que tengo aquí y voy a irme a seleccionar una imagen que tengo por aquí. Voy a seleccionar esta imagen, le voy a dar abrir, crear copia, no. Con modo de mezcla o mix mode, voy a seleccionar multiply, multiplicar, algo así. Y entonces agregamos la textura al objeto. Y por supuesto ustedes pueden ir modificando. Si quieren crear un tronco, después pueden copiar el tronco y hacer las diferentes ramas, para que no tengan que aplicar los efectos, los deformadores que aplicamos a cada uno de los cilindros. Entonces ahí tenemos nuestro árbol. Es una manera sencilla de hacerlo, y podemos ir jugando con los diferentes métodos, con las diferentes formas, crear diferentes árboles. Y pues es solamente mi forma de hacerlo, y quería compartir con ustedes este método. Yo sé que ustedes pueden utilizarlo para hacer diferentes cosas. Gracias por ver este tutorial. Si les gustó, denle like o suscríbanse, y nos vemos en la próxima.